Bendiciones, amados hermanos que nos escuchan en este momento. Estamos retomando nuestro estudio bíblico. Mi nombre es Esperanza Ávila y me congrego en Casa de Dios y Puertas del Cielo. Es un gozo poder compartir con ustedes las delicias de la palabra del Señor, poder profundizar un poco más en las palabras y entender. Recordemos que estas palabras fueron dadas a un pueblo con otra cultura, diferente a la nuestra, hebreos de otro pensamiento. Y las palabras, dependiendo de su contexto, pueden tener un significado mucho más profundo. Y bueno, eso es la idea, como profundizar en cada palabra y extraer de ella lo que Dios nos quiere decir en cada una de ellas. Les invito a darle like a este video y compartirlo con otras personas para que todos podamos edificarnos. Quedamos la vez pasada en Génesis capítulo 3, versículo 4. Dice, pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, no moriréis. Pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Bueno, ya aquí la serpiente está manipulando la palabra y le dice, ciertamente no morirás. O sea, la distorsiona, la niega. Es esa forma de voltear la palabra. Recuerden que le había dicho, aunque Dios os ha dicho que de ningún árbol podéis comer, y la palabra no dice que de ningún árbol, sino que de todo árbol. Entonces esa forma de manipular la palabra para quitarle peso, para quitarle, distorsionarla, quitarle la fuerza que Dios le ha dado. Y sigue diciendo, pues sabe Elohim, o sea, es como una forma de decir, no, es que Él los está engañando. Él sabe Dios, que el día que comáis de Él se abrirán los ojos y seréis como Dios. Ya ellos eran como Dios, porque Dios dice en su palabra que a semejanza y a imagen de Dios los creó. Pero se abrirán los ojos y seréis como Elohim. O sea, es ser como Dios, pero separado de Dios. Es lo que le está vendiendo la serpiente. Conociendo el bien y el mal. Conociendo el bien y el mal, disponiendo de lo que es bueno, o declarando yo, o decidiendo yo lo que es bueno y lo que es malo, separado de Dios, porque Dios no los hizo para que ellos escogieran. Dios los puso en el huerto y les dio propósito, le dio 5 mandamientos, le dijo, fructificad, multiplicaos, llena la tierra, sojuzga, señorea sobre los peces, sobre las aves, sobre la creación. Pero en ningún momento Dios lo puso a dominar sobre otros seres humanos. Para el momento no había, pero no hay ninguna orden, ¿ya? Porque todo giraba alrededor de Dios. Él era el centro de todo. Entonces cuando ella le dice, conocedores del bien y del mal, es ese paso que ellos van a dar para decidir su destino. Y esa es la trampa que ella le está colocando aquí. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Lo vio, ya no lo ve como Dios se lo como Dios le ha dicho, ahora lo ve con los deseos, con sus emociones, con sus ojos. La palabra de Dios dice que los deseos de los ojos, los deseos
los deseos de los ojos, los deseos de nuestro corazón, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Eso está en Primera de Juan 2:16, porque todo lo de los ojos, los deseos de nuestro corazón provienen es del mundo, no de Dios. Y había ese proceso interno, ella vio, no está viendo lo que Dios dijo, lo interpreta según sus sentidos. Bueno para comer, o sea, sabroso, agradable a los ojos, y deseable, o sea, bonito, agradable, son los deseos, como dice el pasaje, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Ahí está plasmado ese pasaje bíblico. Y dice, y deseable para adquirir conocimiento, el ser como Dios sin Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Tomó del fruto y comió, y dio también a su marido. O sea, Adán estaba ahí con ella. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces Adán lo hizo con todo el entendimiento. La mujer fue engañada, lo dice la palabra. Como lo dice en el libro de Santiago también. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después de que ha concedido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La concupiscencia, los deseos de nuestro corazón. Y entonces vemos acá que Adán pecó con todo su entendimiento. Él estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo y decidió comer de ese fruto. Y sigue diciendo, y él comió. Fíjate, y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera. Ellos siempre estuvieron desnudos. ¿Por qué ahora se ven desnudos? Dice que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios, y no, la gloria de Dios no es un vestido. La gloria de Dios es su presencia. La gloria de Dios es la unidad, la armonía, la paz, todo lo que había en medio de ellos. Eso era la gloria de Dios. Pero apenas ellos caen en el pecado, en la transgresión, en la iniquidad, dice, y le fueron abiertos completamente los ojos a ambos. Y se dieron cuenta que estaba desnudo. Y en ese momento hubo la muerte no física, sino espiritual. Porque eso fue lo que el Señor le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismos. La higuera representa a través de la escritura estados espirituales del pueblo de Dios y del corazón humano. Recordemos que en una ocasión el Señor en el libro de Mateo capítulo 21 dice que maldice la higuera
¿Por qué la maldice? Porque estaba llena de hojas, pero no había en ella fruto. Entonces, el hecho de que ellos tomen hojas de higuera representa como ese esfuerzo humano, como la obra de ellos, ¿ya? Eh, Estaban dando y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para sí mismo. Entonces eso representa la higuera, el esfuerzo, el que ellos usaran esas hojas representa eso, el esfuerzo humano. Pero fíjate que pasa algo hermoso aquí. Y oyeron el sonido de Adonai, Elohim, paseándose por el paraíso al atardecer. El Señor venía a buscarlo. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai, Elohim, en medio de los árboles del paraíso. Ellos se escondían antes, cuando el Señor llegaba, salían al encuentro, ahora se esconden. Eso hace el pecado, te da temor, te da vergüenza, te sientes culpable. Eso es lo primero que les sucedió. Y dice que se escondían, y eso es lo que hacemos, escondernos de la presencia de Dios. Cuando estamos sin Cristo en el mundo, andamos escondidos de su presencia, andamos en pecado, andamos haciendo los deseos de nuestro corazón y andamos alejados de Dios. Y eso es lo que sucede con el hombre cuando está lejos de Dios, se esconde de Dios. Pero dice que Adonai Elohim lo llamó. Y esto nos habla de que el Señor siempre nos viene a buscar. Él vino a buscar al hombre, mire. Pero Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba? ¿Acaso no sabía Dios lo que estaba sucediendo allí? Claro que lo sabía, pero él vino a buscarlo. Y respondió: oí tu voz paseándote en el paraíso, y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Fíjate 3 cosas. Tuve miedo, estoy desnudo y me escondí. Antes salí al encuentro, ahora se esconde, tiene miedo y tiene vergüenza. Y dijo: ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso Dios no lo sabe? Dios lo sabe, lo está tratando de confrontar. ¿Qué pasó, Adán? Yo vengo a buscarte, Adán. ¿Qué pasó? ¿Quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené que no comer? Eso es lo que trata Dios de hacer, ¿qué estás haciendo? Confrontándolo, tratando de que él se dé cuenta de lo que está haciendo. Y que muchas veces, y aquí vemos cómo él se escuda, ¿no? Porque él le da la explicación al Señor, pero se escuda. Y así muchas veces hacemos nosotros. Buscamos culpables en vez de aceptar nuestra responsabilidad dentro de lo que hicimos. Y así aquí Adán no fue, le dijo: ay, sí, Señor, perdóname, me equivoqué. No, él está tratando de buscar culpables. Y dijo: ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol del cual te ordené no comer? Y dijo el hombre: la mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. La mujer que me diste. O sea, la culpa es tuya, Señor, porque tú fuiste la que me diste esa mujer, ¿ya? Entonces, a veces nosotros reaccionamos de la misma manera, buscando culpables y no asumimos las responsabilidades de nuestros actos. Y dijo Adonai Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me hizo errar y comí. Ahora ella le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me hizo errar y comí.
Y dijo Adonai Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita eres entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Aquí hay una maldición sobre la serpiente. Aquí el Señor maldice la serpiente entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho y tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. O sea, aquí es símbolo de humillación. Aquí la serpiente aparentemente tenía pies, porque dice: sobre tu pecho y tu vientre andarás. Pero más que importar si él tenía pies o no, es el simbolismo de que va a vivir humillada y derrotada. Y comerás polvo, eso es lo que quiere decir. Comerás polvo todos los días de tu vida, no tanto porque sea su alimento, sino el significado de derrota, de humillación. Ese es el símbolo de lo que significa la serpiente. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Génesis 3:15 es la primera promesa de redención que el Señor nos da. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. O sea, la simiente de la serpiente representa a todos los que están, que no obedecen a Dios, a todos falsos, incrédulos, aquellos que están lejos del Señor. Esa es la simiente de la serpiente, los que viven extraviados, engañados, los que viven lejos de Dios. Y su simiente, y su simiente, no dice y sus, dice y su simiente, o sea, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay enemistad espiritual, luz versus las tinieblas, y la pone el mismo Señor. Pondré enemistad entre lo que representa la serpiente y la simiente de la mujer, o sea, hace separación entre la verdad y el engaño. Porque la simiente de la serpiente representa el engaño, pero la simiente de la mujer viene Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y bueno, como decía, esta es la primera promesa de redención, y dice que le aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. O sea, hieras su calcañar, específicamente se refiere al sufrimiento que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, pero Él le aplastará la cabeza, o sea, la vencerá. Aplastar la cabeza, ya ahí está el principio de todo. La cabeza simboliza que cuando alguien te golpea, ahí está el núcleo de la vida, nuestro cerebro, y bueno, eso significa que vas a derrota, eso significa la derrota, eso significa que Dios es nuestra cabeza, ¿verdad? Y nosotros somos el cuerpo, por lo cual cuando se derrota, aplasta la cabeza de la serpiente, se le quita toda su influencia, todo su poder sobre el ser humano. Y eso fue lo que Dios hizo al rescatarnos a través de la redención. Nos rescató del pecado, del dominio de Satanás. Y allí Él aplasta, cuando muere en la cruz, le aplasta la cabeza a la serpiente. Y nosotros hemos obtenido esa redención a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos libró del poder del pecado,
nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos vencer, porque Él dice que a través de su Espíritu podíamos vencer, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo lo vencí. Y el Señor venció a través del Espíritu Santo que moraba en Él. Recordemos que Él era 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre tenía que vencer la serpiente, porque un hombre entregó el poder que fue Adán, y un hombre tenía que rescatarlo. Así que en el Señor tenemos nuestra redención, y podemos darle gracias a Dios porque desde el principio el plan ya estaba preparado. Desde el principio a Dios no le agarró por sorpresa el pecado de Adán. Ya Dios sabía todo de antemano, pero ya el Señor tenía el plan de redención a través de su Hijo. Y dice que a la mujer dijo: multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido. Con dolores parirás hijos. O sea, viviendo en el orden de Dios, en el huerto de Edén, en comunión con el Señor, el hecho de tener hijos, de parir, no tendría por qué ser doloroso. Pero aquí vemos que una de las consecuencias del pecado fue ese: multiplicaré con creces tus dolores y tu gemido. Con dolores parirás hijos, y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. Fíjate que cuando Dios hizo a Adán y Eva, pues a Eva la hizo de la costilla, ¿verdad?, de Adán, pero la hizo como ayuda idónea, como compañera, para que juntos, para que unidos cumplieran el propósito. Pero no hablaba de dependencia emocional, eran uno, ¿verdad? Uno en propósito, uno caminando hacia el mismo lado, uno sigue siendo guiados por el Señor para cumplir lo que Dios les había mandado hacer. Pero no había, ambos tenían autoridad, no era dependencia emocional. Y aquí vemos que le dice: y tu deseo será hacia tu marido, y él te dominará. O sea, esto habla de apego, esto habla de buscar afirmación, esto habla porque le dice también: él te dominará. En otros dice: él se enseñoreará, como una pelea de dominios también. Entonces, eso va contra el diseño de Dios, porque cuando Dios lo formó, no lo hizo así. Pero el pecado distorsiona el diseño original de Dios, porque iban caminando juntos, porque Dios le dice: te haré una ayuda idónea, una mujer que lo complementara, que lo ayudara, pero no era que él se enseñoreara de ella, ni que ella tuviera un apego emocional, o sea, dependiera emocionalmente. Pero aquí, como dije, pues se distorsiona el diseño original. Y al hombre dijo: por cuanto atendiste a la voz de tu mujer y comiste del único árbol del cual te ordené no comer, el suelo será maldito por causa tuya, y con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. El suelo será maldito por causa tuya. No fue que Dios maldijo la tierra. Dice que el pecado trae maldición. El suelo será maldito por tu causa, por tu pecado. Con fatiga comerás de él todos los días.
el esfuerzo. Adán no tenía nada que hacer, o no era que no tuviera nada, sino no tenía mucho esfuerzo que hacer. Él tenía que cuidar el huerto, organizarlo, extenderlo, sembrar, hacer cosas, desarrollar conforme a lo que ahí había, crear, diseñar, inventar. Pero no tenía que fatigarse porque dice que ni siquiera tenía que regar porque de la tierra salía un vapor que regaba toda la tierra. Entonces era una tierra fructífera, una tierra que producía al 100%. Pero ahora, a causa del pecado, dice, con fatiga comerás de él todos los días. Y eso es lo que estamos viendo, el esfuerzo humano, la fatiga, el trabajo no es maldición. Lo que pasa es que para que la tierra te dé nuevamente tienes que esforzarte más. No es que el trabajo sea maldición porque Dios le dio trabajo a Adán. Lo que no había era esfuerzo, fatiga. Y es lo que vivimos ahora, esforzándonos, fatigándonos. Tienes 1 o 2 trabajos, corre para aquí, corre para allá, buscando la provisión para la casa. Pero al principio no era así. Al principio no era ese el diseño de Dios. Pero el pecado trajo como consecuencia todas estas cosas. Pero nosotros tenemos la bienaventurada esperanza en Jesucristo. Y aquí, Génesis 3:15, pues ya lo vimos manifestado, ya vimos cómo Dios venció en la cruz y nos devolvió. Todo esto que Adán perdió, el Señor nos lo devolvió cuando murió en la cruz. Él nos devolvió nuestra identidad, nos devolvió la comunión, nos devolvió nuestro propósito, nuestro destino profético, nos devolvió todas esas promesas que Él nos ha hecho, nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, nos dio su Santo Espíritu, nos dio dones, nos dio talento, todo. El Señor nos los devolvió, pero nosotros tenemos que entender que esto es una verdad sobre la cual tenemos que vivir. Ya los que somos hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por su sangre, Dios nos los devolvió y nos lo devolvió mejor de lo que tenía aquí Adán. ¿Sabe por qué? Porque allí Adán tenía comunión con Dios, pero Dios se paseaba allí. Pero ahora Dios vive dentro de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Yo vencí al mundo, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos dio su Santo Espíritu. Ahora tenemos mayor capacidad para avanzar, porque tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros. Ya no solo está alrededor como estaba con Adán, ahora está dentro de nosotros, sobre nosotros, camina con nosotros. Entonces podemos vencer. Con Cristo somos más que vencedores. Con fatiga comerás de él todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo. De él, al suelo, de él fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Fíjate que aquí entra la muerte. No vimos nunca antes la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre vivía en el huerto. Y en el huerto estaba ¿qué? El árbol de la vida. Y él podía comer del árbol de la vida. Y en la medida que crecía y que comía y que se perfeccionaba y que obedecía, él podía vivir eternamente. Pero ya aquí entra la muerte. Porque al polvo volverás, porque polvo eres y en polvo te convertirás.
Así que este fue las consecuencias del pecado del hombre. Por eso vemos al mundo en caos. Como les dije, Dios no hizo al hombre para dominar sobre el hombre. Dios hizo al hombre para gobernar la tierra que él había creado, pero el rey era él. Todo tenía que girar alrededor del Señor. Entonces, ese orden divino se perdió. Ese diseño que Dios creó, porque cuando lo puso en el Edén, Edén significa lugar deleitoso, lugar de disfrute. Y lo puso ahí, lo puso en un lugar especial. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito. Entre las 5 cosas que le dijo, dice, llenar la tierra. La idea de Dios era que ellos se extendieran por toda la tierra. Y eso fue lo que cuando vemos más adelante, cuando hacen la Torre de Babel, que Nimrod no quería que fueran esparcidos. Y por eso él hace la Torre de Babel. Pero la orden de Dios era llenen la tierra. Y por eso confunde el lenguaje, confunde el idioma. De ahí surgen los idiomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que cada uno fue esparcido por diferentes lugares. Entonces aquí vemos pues cómo el hombre al caer en pecado pues se oculta, comienza el sentimiento de culpa, la vergüenza. Antes estaban en inocencia, en comunión con Dios, en identidad clara. No había conflictos internos, pero ahora están llenos de vergüenza, de temor. Ocurre una ruptura espiritual y se desconectan de la vida de Dios. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí. Antes quisiera leerle el versículo, a rectificarles nuevamente lo que dice Santiago 1:15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, esto fue lo que vimos que sucedió aquí, ¿verdad? Y como dice 1 Juan 2:16, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Nosotros hemos podido ser redimidos a través de ese sacrificio de nuestro Padre, y nos ha entregado tantas cosas que nos ha devuelto, no solamente la vida eterna, sino su Santo Espíritu, que es Dios morando en nosotros, y que esa identidad de que somos hijos, de que tenemos comunión y que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, que es tan importante entender. Estamos sentados porque ya Él lo hizo todo. Nosotros solo tenemos que tomar lo que Él ya hizo. Así que bueno, gracias mis amados. Seguimos la próxima clase. Recuerden darle like al video. Recuerden compartir. Y bueno, pido al Dios del cielo que les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que podamos crecer, avanzar en el conocimiento de la verdad, y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, ser edificados sobre el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis amados.